Continuamos con más aquí en Saltillo. Le decía antes de irnos al corte comercial acerca de qué es masculinidad y qué es machismo, ¿verdad? Y qué es lo que la sociedad hoy en día está dictando y por supuesto qué podemos ir mejorando. Ya recibimos con mucho gusto a nuestro psicólogo en este momento, en esta mañana aquí en Saltillo, Daniel Casillas, donde vamos a platicar acerca de esto. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido primero que nada. Hola, buenos días, Fer. Muy bien, estamos aquí para hablar de este tema muy interesante, que en realidad es algo que nos ha llamado la atención a los psicólogos en los últimos años, porque se vuelve un tema que tiene que entrar sí o sí en las mesas de discusión, ¿no? Hablando de esta parte entre la diferencia entre masculinidad y machismo, podemos decir que la masculinidad es esta forma en la que se construye todas las pautas o formas de comportamiento que tenemos los hombres, y que en ocasiones, cuando estas formas de comportamiento o estas conductas tienden a lastimar, a devaluar o a sobajar a las mujeres o a lo femenino, es cuando podemos hablar del machismo, ¿no? Es decir, hay una estrecha relación entre masculinidad y machismo. Si lo pudiésemos decir de alguna manera, es en la sociedad en la que vivimos y en gran parte de las sociedades del mundo, podemos hablar de una masculinidad hegemónica, es decir, una masculinidad que se impone sobre la feminidad y que por ende es machista. ¿Cuál es el trabajo que nos interesa o cuál es lo que estamos intentando hacer desde las teorías de género? Es construir nuevas masculinidades, ¿no? Por eso se habla inclusive en plural. Ajá. Para decir, no existe una masculinidad, pueden existir varias de diferentes formas, pero se tiene que buscar masculinidades que no traten de imponerse sobre la feminidad o no traten de lastimar eso. Dani, vámonos a lo práctico. Por ejemplo, escuchando la teoría, ¿qué sería un ejemplo claro de masculinidad en casa y qué sería un ejemplo claro de masculinidad versus al machismo en casa? Para ir ahora sí que aterrizando a lo más, a lo que se vive allá afuera. Sí, yo creo que podemos partir de los ejemplos claros de, por ejemplo, las madres que van cuidando de más a los hijos varones, que inclusive, por ejemplo, cuando el hijo va a salir de fiesta, le dice a la hermana, ¿sabes qué? Plánchale la camisa a tu hermano porque va a salir de fiesta, que se sienten primero los hombres a comer. O que le dan permiso de llegar más tarde. Que le dan permiso de llegar más tarde, cuando a las mujeres no se les permite o se les prohíbe, el que tengan ciertos beneficios como no participar de las labores domésticas. Todo ese tipo de conductas son las que podemos hablar como masculinidades tradicionales, en las cuales se va construyendo este machismo que, si lo analizamos, inicia en el seno familiar o en la Ajá. familia de origen y se traslada después a la familia que construye el hombre. Ahora vivimos en una sociedad que va dictando, bueno, pues como algo normal, ¿verdad? El machismo. ¿Cómo podemos de pronto transformar este machismo a masculinidad? Ahí es donde empieza el trabajo interesante, ¿no? Ahí es donde estamos a veces los psicólogos pensando en cómo poder hacer estos cambios, a veces desde también de la educación de los padres, y hay algo que le llaman en la actualidad como proceso de reeducación, que es esta parte de reaprender la forma en que nos enseñaron a ser hombres, desde poder identificar que podemos ser sensibles, que no pasa nada si tenemos emociones y las podemos expresar, que tenemos que entrar y participar de manera solidaria y corresponsable en labores domésticas, en la parte del cuidado de los hermanos menores, empezar a distinguir precisamente cuáles son estas conductas y estos comportamientos que tenemos que nos orillan a estas masculinidades tradicionales y al machismo. El ejemplo bien claro, y lo podemos ver, es el niño se cae, llora y levántese, no llore porque solo las mujeres lloran, ¿no? Desde esa construcción de que existe un hombre que es fuerte y una mujer que es débil, podemos empezar a quitar estas cosas. No, y de pronto vemos a padres con esta función en casa y se les señala, se les hace burla, como, oye, eres pues la mamá, el papá, y existe una palabra, es mandilón. El mandilón de la casa, que bueno, pues yo creo que quedaría obsoleta ya hoy en día utilizarla. Ahora bien, en la casa de los famosos también se hablaba acerca de machismo. ¿Tú consideras que se vivió dentro de la casa un ejemplo de este caso? Yo creo que siempre, no estoy tan informado, pero de lo que he visto, yo creo que siempre hay un remanente de esta cultura que nos absorbe. Sin embargo, sí creo que hay un intento consciente de tratar de eliminar estas culturas, y me parece un ejercicio interesante porque a final de cuentas es un programa que está viendo mucha gente, que puede ser influencia para las nuevas generaciones. Totalmente. Y que quede claro como
en realidad no existen diferencias entre los géneros ni entre las preferencias que tienen las personas. Entonces, obviamente siempre queda en los comentarios, en la forma en cómo a veces se referían a Wendy al principio como él, y luego tuvieron que cambiar a referirse a ella. Entonces, sí considero que exista, que queda esta parte que no nos podemos quitar las personas de la noche a la mañana, pero considero que están haciendo un ejercicio muy bueno de decir, vamos a tratar de ser inclusivos y poder transmitir este mensaje de no existen diferencias entre los géneros, o ninguna que sea importante para cómo tratar a las personas. Y ahí está el punto interesante. ¿Qué tan cierto es que cuando ya se menciona algo que, bueno, pues como de este caso, es que ya estamos dentro del problema? Es decir, si mencionas, ay, es que yo soy a favor de, pues, de las minorías y les apoyo, ¿qué tan cierto es de que ya comentar eso es estar minorizando precisamente a un sector de la población? Sí. Yo creo que en realidad… ¿O es visibilizar? Yo creo que es visibilizar, sin embargo, todos los cambios siempre van a generar malestar. Entonces, cuando tú haces una aclaración o presentas una moción que pretende generar un cambio, siempre va a generar molestia en las personas que están del otro lado. Entonces, cuando se habla de estas partes, siempre va a haber personas que digan que está mal, que se está invisibilizando a las otras partes, pero el hacer visible a las personas que no tienen a veces un ejercicio de derechos pleno, siempre va a ser importante para tener conciencia de que todas las personas tenemos el mismo derecho a todas las mismas beneficios y lo que necesitamos cubrir para tener una vida digna, ¿no? Entonces, eso considero que es lo importante a final de cuentas. Exactamente, y bueno, pues qué interesante tratar, abordar este tema hoy en día, porque sabemos que podemos ir formando una nueva y mejor sociedad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Dani. Sabemos que estás también siendo parte de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila. Las redes sociales para, bueno, tener de pronto este acercamiento. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pueden seguirnos en las redes sociales de Facultad de Psicología US por Unidad Saltillo, tanto en Facebook como en Instagram. Y para informarles que vamos a iniciar con la atención a la población a partir del 21 de agosto con bajo costo. Entonces, muy bien, excelente. Porque siempre es importante cuidar la salud mental. Vaya exactamente con los conocedores del tema, asesórese y dejemos de buscar consejos en donde, bueno, pues realmente no profundizan y abordan en la problemática como tal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme, buenos días. Allí en casita, quédese con nosotros, vamos a una pausa, pero ya está con nosotros Juan Carlos con los sueños para que prepare su sueño, y por supuesto también mi querida Pamela, que nos va a hablar acerca de qué hay que hacer con las criaturas ahora que ya, bueno, pues estamos a la vuelta de la esquina de volver a las aulas y a clases. Pausa y continuamos. Esto es Hoy Saltillo, volvemos.